Hola joven, ¿buscas estrategias que te permitan acertar con la opción correcta en problemas del examen de admisión vinculados con sistemas de ecuaciones lineales y dos incógnitas? Si asentiste, mira todo el vídeo. La estrategia la explico tomando como referencia el siguiente problema. Al juntar los sacos con arroz del almacén 1 y el almacén 2, se totalizan 2.880 sacos. Si del almacén 2 se traslada el 28% de los sacos al almacén 1, el número de sacos en ambos almacenes se igualará. El número de sacos que había en cada almacén, respectivamente, era. He ahí las opciones. Soy Franklin Briceño y te informo que en el vídeo no verás desarrollos matemáticos tradicionales. El asunto inicia así. En un examen de admisión cuyos problemas contengan opciones, lo que se pida hallar, calcular, encontrar, etc., la respuesta correcta ha de estar en una de las opciones. Por tanto, dado que se pide el número de sacos con arroz que había en cada almacén, estoy seguro que dichas cantidades de sacos con arroz están en una de las opciones. Lo que debemos hacer es poner a prueba cuál opción contiene el número de sacos con arroz que había en los almacenes. Para esto, basta comprobar cuál opción cumple las condiciones del problema. Antes de establecer las condiciones del problema, quizá te preguntes, ¿cómo saber si un problema matemático se resuelve con sistema de ecuaciones en dos variables? Te doy las pautas. Lee reflexivamente el problema, buscando dos magnitudes que se enlacen de alguna forma. Por ejemplo, en este problema tenemos dos magnitudes principales: el número de sacos con arroz del almacén 1 y el número de sacos con arroz del almacén 2. Dado que los valores de estas magnitudes no se conocen, son a su vez las incógnitas del problema. Además, las relaciones entre estas son: se juntan el número de sacos del almacén 1 con el número de sacos del almacén 2, y cuando una parte de los sacos del almacén 2 se llevan hacia el almacén 1, habrá igual cantidad de sacos con arroz en ambos almacenes. Ahora determinemos las condiciones del problema. En la entrada del problema tenemos dos palabras claves: juntar y totalizan. En este contexto, juntar es equivalente a sumar y totalizan quiere decir que la suma es 2.880. En la segunda parte del problema encontramos un dato y dos palabras claves: 28%, traslada e igualará. 28% se refiere a una parte de los sacos del almacén 2 y la palabra traslada en este problema equivale a quitar sacos con arroz del almacén 2 y agregar dichos sacos en el almacén 1. La palabra igualará significa que después de hacer lo anterior, en ambos almacenes se tendrán igual número de sacos con arroz. Por tanto, las condiciones son: si sumamos el número de sacos con arroz del almacén 1 más el número de sacos con arroz del almacén 2, la suma debe dar 2.880. La segunda condición: si al total de sacos con arroz del almacén 2 le resto el número de sacos con arroz que se retiran de este almacén, y si sumo al número de sacos con arroz del almacén 1
los sacos con arroz que se retiran del almacén 2, la cantidad de sacos en ambos almacenes será la misma. Para saber cuántos sacos con arroz quedan en el almacén 2, debemos: paso 1. Calcular el 28% del número de sacos con arroz que se encuentran en el almacén 2. Observa que el resultado de esta operación será el número de sacos que se trasladan, se quitan del almacén 2. Además, recuerda que 28% equivale a decir 28 centésimos, lo que es lo mismo a decir 0.28. Paso 2. El número de sacos con arroz que se quedan en el almacén 2 será igual a el número total de sacos con arroz del almacén 2 que había al principio, menos el 28% de estos. Este 28% resulta del cálculo que se haga en el paso 1. Entonces, pongamos a prueba la opción A para ver si cumple las condiciones del problema. Primero, sumamos los sacos de ambos almacenes. 1405 más 1475, lo cual equivale a 2880. Por tanto, la primera condición se cumple. Recuerda que la primera condición es que si sumamos el número de sacos con arroz del almacén 1 más el número de sacos con arroz del almacén 2, la suma debe dar 2880. Ahora debemos corroborar la segunda condición. Por tanto, calculemos el 28% del número de sacos del almacén 2, lo cual equivale a 413. Ahora, al número de sacos del almacén 2 le resto su propio 28%, lo cual equivale a 1062. Toca al número de sacos del almacén 1, le sumo el 28% de los sacos del almacén 2, lo cual equivale a 1818. Por tanto, la segunda condición no se cumple, porque 1062 no es lo mismo que 1818. Recuerda que la segunda condición es: si al total de sacos con arroz del almacén 2 le resto el número de sacos con arroz que se retiran de este almacén y sumo al total de sacos con arroz del almacén 1 los sacos con arroz que se retiran del almacén 2, la cantidad de sacos en ambos almacenes será la misma. Es evidente que la opción A no cumple la segunda condición. Pongamos a prueba a la opción B. Primero, sumamos los sacos de ambos almacenes. 1280 más 1600, lo cual equivale a 2880. Por tanto, la primera condición se cumple. Probemos ahora la segunda condición. Inicialmente, calculemos el 28% del número de sacos del almacén 2, lo cual equivale a 448. Ahora, al número de sacos del almacén 2 le resto su propio 28%, lo cual equivale a 1152. Ahora bien, al número de sacos del almacén 1 le sumo el 28% de los sacos del almacén 2, lo cual equivale a 1728. Por tanto, vemos que la segunda condición no se cumple, porque 1152 no es lo mismo que 1728. Pongamos a prueba ahora a la opción C. Primero sumamos los sacos de ambos almacenes. 980 más 1910 equivale a 2890.
Por tanto, la primera condición no se cumple y ya no es necesario poner a prueba a la segunda condición en esta opción. Es evidente que acá tenemos 4 opciones y las primeras 3, A, B y C, han sido incorrectas. Por tanto, creo que es obvio que la opción D es la correcta. Pero como yo quiero que esto te quede totalmente claro, vamos a poner a prueba a la opción D con las condiciones establecidas. Vamos a iniciar con la primera condición. Sumamos los sacos de ambos almacenes. 880 más 2000 equivale a 2880. Por tanto, la primera condición se cumple. Veamos qué pasa con la segunda condición. Inicialmente, calculemos el 28% del número de sacos con arroz del almacén 2, lo cual equivale a 560. Ahora bien, al número de sacos del almacén 2 le resto su propio 28%, lo cual equivale a 1440. Por último, al número de sacos del almacén 1 le sumo el 28% de los sacos del almacén 2, lo cual equivale a 1440. Por tanto, la segunda condición se cumple, porque 1440 es igual a 1440. Obviamente, así como habíamos anticipado, la opción D es la opción correcta. Ahora, unas observaciones finales. Cuando leas los problemas, esfuérzate por comprender cada parte de esto. Involúcrate en el problema, es decir, si el problema señala a un comerciante, imagina que eres el comerciante. Si el problema menciona que se trasladan sacos con arroz, imagina que tú llevas los sacos de un lugar a otro, etc. Parece una bobería, pero te aseguro que la práctica de esta acción te ayudará a ver los problemas matemáticos de forma más sencilla. Sé que inicialmente esta práctica puede resultarte difícil, pero no eches un paso atrás. Busca las magnitudes principales y la relación entre estas. Determina las condiciones del problema, bajo las cuales posteriormente deberás poner a prueba a cada opción. Esta estrategia te funcionará en cualquier problema del examen de admisión relacionado con sistema de 2 ecuaciones y te pidan encontrar el valor de las 2 incógnitas. Por último, mi propósito es ayudarte a enfrentar exitosamente el examen de admisión de matemática. Por tanto, la estrategia la he diseñado pensando en los y las jóvenes que tienen dificultad con la matemática o que no pueden pagar cursos preexamen. Por tanto, el dominio de esta estrategia solo depende de ti, poniéndola en práctica en problemas vinculados con sistemas de 2 ecuaciones en los que se pide calcular el valor de las incógnitas. Si te gustó la estrategia, suscríbete. Recuerda visitar mi blog. Compartir el vídeo en tus redes sociales.
le das like. Pulgar arriba